Esto es nuestro primer capítulo del programa Entender la guerra para soñar con la paz. Una ventana al conflicto palestino-israelí desde nuestra América Latina, el Abya Yala, el Anáhuac, la Isla de la Tortuga. Una realización y producción de Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra Internacional. Yo soy Marco von Borstel, educador popular, y estaré apoyando en la conducción de este capítulo, intentando hacer las preguntas adecuadas a nuestra conocedora del tema, Ana Cristina Vázquez Carpizo. Hola. Hola Marco, muy contenta de estar aquí contigo y de que podamos entre los dos tratar de entender qué es lo que está pasando en esta región del mundo. Yo como formación soy historiadora y lo que comentábamos antes de empezar a grabar, pues los seres humanos nos movemos con muchas caretas, con muchas etiquetas, ¿no? El que yo te diga, Ana Cristina Vázquez Carpizo, historiadora, yo nací en la Ciudad de México, estudié aquí, estudié allá, tengo raíces judías, practico el judaísmo, pero tengo también una raíz cristiana. Eso lo que hace es separarnos, diferenciarnos y a la larga distanciarnos del otro, de la otra, y es parte del problema de fondo que estamos viendo en esta región del mundo que a muchos, a muchas nos tiene no solamente preocupados, sino horrorizados y profundamente adoloridos. Y lo que hemos comentado también, Marco, en la preparación de este programa, ¿por qué nuestro interés en hacer esta serie de capítulos? Hemos estado platicando de nuestros sentimientos, de todo lo que nos está moviendo el corazón, estas imágenes, estas noticias que están llegando todos los días. La idea que tenemos, más allá de lo que cada uno pueda sentir, desde Otros Mundos, desde Amigos de la Tierra Internacional, desde Marco, desde Ana Cristina Vázquez y todos los que colaboramos aquí, es no generar o no contribuir a esta polarización que se está dando respecto al conflicto, de estás con uno o estás con otro, apoyas a Israel o apoyas a Palestina, apoyas el sionismo, el derecho del Estado de Israel a existir, o apoyas a los terroristas palestinos, a Hamas, etc. Nosotros no queremos hacer eso en este espacio. Tampoco podemos decir que somos neutrales, somos objetivos, pero en un proceso así la neutralidad no tiene cabida. De hecho, si tú apuestas por la paz, que es lo que nosotros queremos hacer, eso ya es un posicionamiento. Estás a favor de la paz entendida no como la ausencia de guerra, sino como un proceso que debe construirse, que muchas veces nos parece imposible, pero como decía, todavía dice el gran músico argentino-israelí Daniel Barenboim, lo imposible es más fácil que lo difícil. O sea, hay que apostarle a eso que hoy nos parece imposible, que es la paz, pero que no puede ser en tanto haya una de las partes oprimida, a la que se le hayan quitado todos sus derechos, que viva confinada a un espacio donde le falta absolutamente todo. No puede haber paz en tanto esa situación se sostenga. La paz no es ausencia de guerra. Y justamente lo que queremos hacer es una contribución desde lo que somos, desde lo que entendemos y sabemos, para que mucha gente que como nosotros está interesada en dar seguimiento a esta situación pueda tener elementos, herramientas de análisis que le permitan comprender el proceso completo, ¿no? Esto no empezó el 7 de octubre pasado, tiene una larga data, son muchas décadas de conflictos muy serios, y en función de eso implementar acciones, porque sí podemos hacer algo. Tenemos esta idea de yo qué puedo hacer, esto está del otro lado del mundo, no está en mis manos, pues no quiero ver ninguna imagen porque me angustio, qué feo, no. Sí podemos
y sí debemos hacer algo, es también nuestra responsabilidad. Nada de lo humano nos debe ser ajeno. Entonces, ese es el objetivo que tenemos en este espacio, dialogar, reconstruir hechos históricos, dar información que nos permitan también a ti y a mí entender con más profundidad de lo que estamos hablando, y a la gente que nos escuche tener estos elementos de análisis para poder construir entre todos, entre todas, la paz que merecen todas las partes involucradas. No estamos de un lado o del otro, estamos de los dos lados en el sentido de que apoyamos, como tú bien decías, a la humanidad. Y es que es un conflicto en el llamado Medio Oriente, donde justamente existen diversos conceptos, terminologías que no están siendo muy claras. Los medios de comunicación hablan de semitismo, de sionismo, de mil conceptos que muchas y muchos de nosotros no entendemos claramente. Y creo que es fundamental entender, ante la complejidad histórica de las diversas culturas, religiones, y cómo se formó el Estado de Israel, todo lo que ha venido sucediendo previo, como bien decías, al 7 de octubre, es importante desmenuzar qué es lo que está detrás de todo esto que hoy en día está significando pues una brutal matanza que nos tiene angustiados a muchas y muchos, y ese sentimiento de impotencia, ¿no? Y a mí me ha sido muy refrescante escucharte en las conferencias que te he oído, porque entonces empiezo a tener más claridad de estas conceptualizaciones y terminologías que a veces por ignorancia o por falta de conocimiento o inclusive por una intencionalidad política se nos colocan en los medios masivos, y entonces empiezan a generalizar, por ejemplo, con el tema del antisemitismo, ¿no? Que es parte de uno de los conceptos que queremos trabajar hoy, para poder entender qué significa. Exacto. Porque nosotros vivimos muy alejados de la región, es una región muy compleja, con una historia, pues justamente el centro de lo que es el continente euroasiafricano, digamos, no más que Medio Oriente, porque es una visión europea, es el nacimiento de la cuna de las civilizaciones occidentales como tal, que fue la antigua Mesopotamia, la antigua Persa, y bueno, ya iremos desglosando. Obviamente un programa solo, un capítulo solo no nos va a dar abasto. Hoy haremos una breve introducción a cómo llegamos a este momento, y a algunas terminologías le pedimos a la gente que nos escriba digamos, en los comentarios sus preguntas, dudas, e intentaremos en los siguientes programas intentar resolverlo. Es una visión crítica y dialéctica, no pretendemos tener la única verdad, pero sí una visión histórica concreta que pueda darle elementos a los y las que amablemente nos escuchan y ven, pues que nos den elementos para poder mirar con un prisma diferente esta situación de guerra que finalmente nos tiene preocupados, porque el problema no solo es en la región, sino esto puede expandirse a más territorios, inclusive a un tema de un conflicto planetario, ¿no? Y que es lo que queremos evitar, ¿no? Porque la humanidad, la emoción, la vida de niñas y niños no puede estar en juego en una situación tan terrible. Exactamente. Le acabas de dar en el clavo, Marco. Yo creo que muchos de nosotras nos hemos dado cuenta de la ignorancia que hay respecto a muchos conceptos, de la confusión y también de la manipulación que se da desde muchos medios, sobre todo los medios tradicionales. Los medios no convencionales han sido más críticos. Afortunadamente en estos tiempos existen estos otros medios que nos dan información, análisis, perspectivas que los medios tradicionales no nos van a ofrecer, porque la mayoría de ellos están ligados, como bien dices, a intereses políticos, a intereses económicos, y se mueven de acuerdo a ellos. Entonces sí es muy importante que antes de que nosotros podamos meternos de lleno en el análisis histórico de lo que ha pasado en esta región, que entendamos conceptos, que podamos hacer diferenciaciones donde hay que hacerlas, porque hay mucha mezcla. Yo creo que el principal problema es la confusión que hay, y el usar como sinónimos o poner en la misma categoría conceptos
que no tendrían que estar en la misma categoría y que no tendrían que ser sinónimos, no lo son. Entonces es un punto de partida obligado. Hay que empezar, como dirían los clásicos, desde el principio. Y este principio es hacer esta revisión conceptual que va aparejada obviamente con una breve revisión histórica, ¿no? Cuando nosotros hablamos de hebreos, de árabes, cuando hablamos de judíos, cristianos, musulmanes, estamos refiriéndonos a categorías distintas que muchas veces se confunden, ¿no? Tendríamos que aclarar, y esto es algo que parece una obviedad, pero hoy nos damos cuenta de que no lo es, que no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes, ¿no? Esto es algo importante, que no todos los judíos son semitas, aunque esto es algo muy polémico y que muy seguramente va a despertar críticas y no descarto ataques y descalificaciones. La realidad, incluso se puede rastrear científicamente, es que la mayor parte de los judíos actualmente no son de origen semita. Y esto no tiene por qué ser negativo. Pareciera ser que si tú dices que un judío no es de origen semita, te estás pasando del lado de los malos, ¿no? Porque esa es otra, el manejo maniqueo que se está haciendo. Blanco, negro, bueno, malo, luz, oscuridad. No es así, no es así. Esa es mucho la línea discursiva que está siguiendo, y aquí sí lo tengo que decir claramente, el gobierno de Israel, ¿no? Lo que dijo Benjamín Netanyahu hace unos días: nosotros somos el pueblo de la luz, ellos son el pueblo de la oscuridad. ¡Qué barbaridad! Ese es un manejo manipulado, terrible de lo que está ocurriendo. Es además muy reduccionista. Los procesos humanos históricos no son tan simples. Ojalá fuera tan sencillo como decir blanco, negro. No, nada del humano es así. Y este conflicto menos. Pero claro que hay un manejo muy malicioso de la información. Hay una gran manipulación que está orillando a grandes sectores de la comunidad mundial a ondear la bandera palestina o a ondear la bandera de Israel, cuando todos tendríamos que estar ondeando la bandera de la paz. Pero esta paz, que no es ausencia de guerra, y perdón que insista tanto, sino todo un proceso de construcción que requiere de la intervención de muchos actores. Entonces sí es muy importante que hagamos esta revisión conceptual. Tú me dices por dónde empezamos. Muy bien, solo decir que estamos grabando este primer capítulo desde la sede de Otros Mundos Chiapas, bellísimo espacio de alternatos, aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, y hoy es el viernes 17 de noviembre del 2023. No lo vamos a publicar directamente, no es un video grabado en vivo, vamos a editarlo para poder meter algunos esquemas de los que nos vas a platicar. Pero bueno, eso, invitamos a la gente a que dialoguemos, a que nos puedan enviar sus comentarios. Ojalá no sean de odio, porque justamente lo que queremos es que sean cuestiones constructivas y críticas. También cualquier duda que tengan, pues bienvenidas todas las críticas positivas y las dudas que tengan para poder ir ahondando en los siguientes capítulos. Decir que el conflicto lleva más de 40 días, el conflicto lleva mucho más tiempo, pero a partir del 7 de octubre ya llevan más de 40 días que el Estado israelí está, interviniendo el territorio de Gaza y también teniendo conflictos en Cisjordania y también al norte con el sur del Líbano. Es un conflicto que tiene a mucha gente preocupada, y una preocupación pues es que hay dos portaaviones, los dos más grandes portaaviones de Estados Unidos, están cuidando que ningún otro estado ni ningún otro agente intervenga, permitiendo que, como yo digo, una metáfora, que un niño de 20 años golpea a uno de 7. Esto no es posible ver esta masacre de niños, esto que estamos viendo en los hospitales, está por fuera de cualquier límite de una guerra convencional, ¿no? Y esa es una angustia que tenemos todas y todos.
Y bien decía Cristina, no estamos de un lado o del otro. Cualquier fatalidad, cualquier asesinato, cualquier muerte es una tragedia humana, porque todos somos seres humanos y lo que buscamos es la generación de paz. Exacto. Y pues yo quizá empezaría diciendo esto, platicar un poco ahí, creo que de las primeras definiciones, aclarar, por ejemplo, el tema de qué es israelí, qué es israelita, cuál es la diferencia con la religión judía, porque también no todo judío necesariamente es israelí o pertenece al Estado israelita, y también qué es semita y qué es sionista, y también no todos los sionistas son lo mismo. Entonces creo que estas categorías son fundamentales para empezar el análisis, como de este lado, como también entender, al ratito veremos, ojalá nos dé tiempo en este capítulo, sino en el que sigue, esto que decías, no todo musulmán es árabe, no todo árabe es musulmán, no todos los palestinos son musulmanes, sino hay palestinos cristianos, hay palestinos judíos, hay palestinos musulmanes, judíos y cristianos, y también seguramente muchos ateos. La condición de vivir y ser palestino no tiene que ver necesariamente con un tema religioso. Claro. Porque luego nos han hecho creer en América que el tema es una guerra religiosa cuando no lo es. No lo es. Tiene sus tintes religiosos porque hay fundamentalismo religioso de las dos partes, obviamente, pero no es una guerra religiosa, como bien dices. Llevamos 43 días de guerra. Hoy es el día número 43 y estamos contando miles de muertos. Esta infraestructura devastada, este terror que hay también por parte de la población israelí que se siente amenazada. Y eso no es calidad de vida, el que la gente viva aterrorizada pensando que en cualquier momento la pueden atacar, pues no es una vida digna, nadie merece vivir así tampoco. Nosotros desde este espacio no vamos a tratar de convencer a nadie, eso es muy importante, y para las personas que con todo derecho hagan una crítica, esto les debe de quedar muy claro. Marco lo dijo hace un momento, no somos poseedores de la verdad, ni estamos buscando convencer a nadie, ni inclinar la balanza para ningún lado que no sea la paz justa y digna. Y a partir de eso entonces podemos dar arranque para empezar a definir estos conceptos tan importantes y con esto tener ya más claridad para poder seguirnos de largo, sobre todo con la revisión histórica y lo que tiene que ver con la creación del Estado de Israel, la fundación del Estado de Israel, que es el detonante de una situación extraordinariamente complicada, pero no es lo único que va a pasar ahí en la fundación del Estado de Israel. Bueno, cuando nosotros hablamos de semitas, de antisemitismo, estamos moviéndonos en categorías que se crearon en Occidente. La palabra semita tiene su origen en esta región que llamamos Medio Oriente, que como mencionabas también muy acertadamente, se denomina o se nombra a partir de Europa como centro de todo, como centro de la civilización, del desarrollo, que es algo que también queremos tumbar. Tú y yo lo comentábamos antes de empezar a grabar, estas categorizaciones que nos meten a fuerzas a los que no somos el centro, el ombligo del mundo, de la civilización occidental, Europa, luego traspasada también a los Estados Unidos. Hay que modificar estas categorías, pero en tanto no tengamos unas mejores, pues tendremos que seguir usando estas. El Medio Oriente entonces se define en función de su ubicación geográfica en relación a Europa. Hablar de semitas, de antisemitismo, nos refiere a una tradición cultural muy antigua que podemos datar en este espacio geográfico, cultural, que los griegos bautizaron como Mesopotamia, pero que en realidad es la cuna de civilizaciones extraordinarias. A mí no me gusta, como historiadora no me gusta decir fueron las primeras civilizaciones, pues son de las que se tienen los
los restos, la información más antigua, pero realmente no sabemos quién fue primero, y eso en realidad no es tan importante. Lo que importa aquí es que efectivamente Mesopotamia, entre dos ríos, que es el significado de la palabra, los ríos Tigris y Éufrates, fue este espacio donde confluyeron muchos grupos humanos con sus propias tradiciones culturales y que fueron integrándolas unos, tomando elementos de acá, de allá, fueron integrándolas en ciertos patrones culturales comunes que se van a exportar a otras civilizaciones de lo que llamamos el mundo antiguo. Una de las civilizaciones más ancestrales de esto que los griegos bautizaban como Mesopotamia, entre dos ríos, el río Tigris y Éufrates, es la de los sumerios. Su origen es incierto, es una civilización que hizo aportaciones valiosísimas a la cultura universal, como la escritura cuneiforme, la rueda, son aportaciones valiosísimas. No sabemos cuál es su origen, todavía hay muchas cosas que no quedan claras, pero ciertamente, además de invenciones o inventos tecnológicos, aportaron también muchas creencias y otros elementos culturales no tangibles. Muchas de las creencias religiosas de los pueblos que van a venir después a poblar esta región de Mesopotamia las adoptaron de los sumerios, y conforme va pasando el tiempo va a tomar un papel muy importante, aunque no figura tanto en el análisis histórico, una región muy próxima a Mesopotamia, que es la península arábiga. ¿Por qué es importante la península arábiga? Estamos hablando de un entorno más bien desértico, pero donde confluyen muchos grupos humanos que justamente por este entorno seco, con recursos muy limitados, van a emprender diversos procesos migratorios hacia una región que es mucho más rica, por lo pronto en agua, que es Mesopotamia. Desde la península arábiga vamos a tener migraciones de diversos grupos humanos que van a ir conformando con el paso del tiempo grandes imperios. Incluso una de estas civilizaciones o de estos grupos es quien va a terminar sometiendo a los sumerios. Estamos hablando de 5.000 años antes de Cristo, es un periodo de muchos años atrás. Una de estos grupos es el de los acadios. Con los acadios van a venir otros grupos como los amorreos, los caldeos, los hebreos, los arameos, los babilonios. No los estoy diciendo en orden de aparición histórica ni de dominio histórico, sino como me van viniendo a la cabeza: los árabes, los nabateos, los jebuseos, los fenicios. Todos tienen un origen lingüístico, por lo menos, común. Es como ocurre aquí en Chiapas con los grupos mayas. Hay más de 30 grupos mayas entre Honduras, Guatemala, México, en varias regiones de México, que tienen este tronco lingüístico común, pero que ya conforman etnias bien diferenciadas, que sin embargo siguen compartiendo muchos elementos culturales. Lo mismo va a pasar en Mesopotamia con todos estos grupos que ya estaban ahí, que son grupos nativos y que van a ver enriquecida su cultura, sus tradiciones, con la llegada de estos grupos que van llegando desde la península arábiga. ¿Y de otras regiones o solo la península arábiga también? Norte, de otras regiones, Turquía, obviamente. Lo que hoy en día es Turquía, norte de África. Los turcos se movieron no tanto hacia los turco-mongoles, se movieron no tanto hacia Mesopotamia, sino más hacia Occidente. Se fueron moviendo, también son varios grupos turco-mongoles, son un montón de grupos turco-mongoles. La historia de la humanidad, Marco, está conformada por las migraciones. Sin las migraciones... aquellos que les sorprenda las migraciones actuales, bueno, por Dios, o sea, es la historia de la humanidad. Todos los seres humanos o somos migrantes
o venimos de familias que emigraron en algún momento. A lo mejor nosotros decimos, no, yo toda mi vida he vivido aquí, mis abuelos, mis bisabuelos eran de aquí, sí, pero probablemente tus tatarabuelos no. Y más atrás te puedes ir y venían de los lugares que menos te imaginas. Somos migrantes todos, tenemos una historia de migración detrás, todos y cada uno de nosotros. En algún momento, nosotros o nuestros antepasados fueron extranjeros en una tierra ajena, todos. Entonces esto, como bien dices, no nos debería de sorprender. Así ocurre en Mesopotamia, y conforme van pasando el tiempo, estos grupos se van mezclando, como decía, se van integrando tradiciones culturales, se van enriqueciendo las culturas, y también se van dando confrontaciones. Así como la historia de la humanidad está conformada por migraciones, lamentablemente también está conformada por guerras, por violencia, por enfrentamientos. Y esto va a ocurrir en Mesopotamia a lo largo de toda su historia como región o como paradigma civilizatorio que exportó muchos elementos a otras regiones. Dentro de la tradición de estos grupos que van llegando desde la península arábiga, además de otros elementos culturales compartidos, está la lengua, el tronco común, que hoy es clasificado como semita. ¿De dónde viene esta palabra de semita? La tradición sumeria, me voy a regresar un poquito otra vez, la tradición sumeria nos habla, entre otras cosas, del mito del diluvio universal. ¿Cuál es el origen de este mito? No sabemos, pero el antecedente más remoto que se tiene, o de los más remotos, está en la tradición escrita de los sumerios, que tiene una tradición, una herencia escrita muy interesante. Ya decía 5.000 años antes de, sí, antes de la era común, ¿no? Exacto, o sea, los sumerios aportan la escritura cuneiforme en una época muy temprana para la humanidad, y capturan este mito del diluvio universal, sustentado en algún fenómeno meteorológico catastrófico, probablemente, ¿no? Esto no hay que descartarlo tampoco, pero que se mezcla con la religión, entre otras cosas, y lo siento para la gente que es muy religiosa, pero la religión tiene de alguna manera también el objetivo de asustar, de espantarte, para que sigas el camino que los mismos dogmas de la religión te van marcando, no te salgas de ellos. Y muy probablemente en un periodo en el que había caos social, además de un cataclismo natural, se crea este mito que en la tradición sumeria se llama el ciclo de Sisudra. Sisudra es un personaje que, a diferencia de sus contemporáneos, es un hombre muy bien portado, es un hombre que obedece a los dioses. Estamos hablando de un entorno politeísta, es decir, en la creencia de muchos dioses al mismo tiempo, y uno de estos dioses se compadece de Sisudra y le da el tip de que los otros dioses han decidido castigar a esta humanidad mal portada, pecadora, con un diluvio. Le manda un correo o un WhatsApp de la época. Exactamente. Y le dice, constrúyete un barco, mete a una pareja de cada especie animal para que se salven, mete a tu familia y sálvate porque esto se va a poner muy feo. Y es lo que hace Sisudra. Este elemento se va a adoptar posteriormente en la tradición judio-cristiana como el mito de Noé y el arca, ¿no? Se adopta de manera muy tardía en la religión judía, ya vamos a ver después por qué, o sea, no inició desde el principio. No desde el principio. No, se integra después. El mito de Noé, ¿no? Y entendamos por mito algo que es parte de una tradición que científicamente no está comprobado. Aquí no vamos a descalificar, no nos vamos a meter con la religión, no nos vamos a meter con la fe, estamos hablando de hechos históricos que pueden rastrearse históricamente, por eso vamos a hablar de mito, no como algo que sea falso necesariamente, pero que no tiene un sustento histórico, que no haya una evidencia física que pueda probar que sí efectivamente pasó. Entonces, pues a Noé le ocurre lo mismo. Noé, necesitas construir un barco porque
vamos a tratar de empezar de cero, pero no tan de cero, porque te estamos dando chance de que tú vuelvas a poblar este mundo. Es lo que hace Noé, que tiene 3 hijos. Un hijo que se llama Cam, otro hijo que se llama Jafet y un tercer hijo que se llama Sem. De acuerdo a esta tradición ya del judeocristianismo, Cam sería el padre de los pueblos africanos. Él se habría encargado de repoblar esa parte del mundo, pensando además que el mito de Noé se circunscribe al mundo conocido en la época antigua. Obviamente luego nos vamos a ver en un problema, y quién es el padre de los pueblos americanos y de Oceanía, que se encuentran mucho después. Bueno, habrá que acomodarlos históricamente, hay unas cosillas medio forzadas. Capaz que el mail no solo lo mandó a Sisudra y a Noé, capaz que le mandó a lo mejor, un mensaje. Exactamente, y eso no lo registramos en la Biblia, ¿no? Porque los mayas hablan también del mito del debe diluvio, de haber por ocurrido ejemplo, algo, debe de haber ocurrido algo. Y hay otros pueblos, ¿no? Sí. que tienen ese... Es un elemento común que aparece en muchas civilizaciones que no tuvieron contacto en el momento en que estaban vigentes, digamos, activas. Entonces, si algo debió pasar, no hay que descartarlo, por supuesto. Al contrario, sería absurdo descartarlo y decir, no tiene un sustento real. No, sí, seguramente sí. Bueno, entonces, Jafet sería el padre de los pueblos indoeuropeos y Sem de los pueblos semitas. Nada más una precisión en cuanto a pueblos indoeuropeos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a todos aquellos grupos humanos que ya estaban en Europa, contemplando también esas migraciones que se dieron desde el Cáucaso de grupos europeos hacia el este, en concreto hacia el subcontinente indio, y que habrían mezclado también culturalmente sus tradiciones con las tradiciones locales para generar nuevos paradigmas civilizatorios. Nos estamos refiriendo a los medos, a los persas, a los pastún, es decir, a grupos de lenguas europeas que luego se mezclan con las lenguas locales y que crean una rama lingüística que es indoeuropea, justamente. El sánscrito, que es la lengua sagrada del hinduismo, es una lengua indoeuropea, no el hindi, el que hablan comúnmente en la India, es una de las muchas lenguas que hay en India, no, pero el sánscrito sí. O sea, el sánscrito es un ejemplo muy claro de cómo se dio esta mezcla cultural. A eso nos referimos con indoeuropeos. Ok, y nada más así como, entonces no estaban considerados, por ejemplo, la gente de China, Japón, Corea, no, digamos, en este mito de Sisudra y de Noé no están, no existían en su plano. No existe todavía esa parte del mundo, no existe la identificación de estos grupos. Había contactos muy probablemente, pero no están identificados, no están incluidos en este saquito de repoblamiento del mundo. Repoblamiento de Noé Sisudra. No, ok, no. Perfecto. Nomás para un poco como... Exacto. Viendo el globo, como decir, bueno, pues también existen, ¿no? Exacto, también existen, por supuesto que sí. Y también con tradiciones antiquísimas, ¿no? O sea, bueno, China, o sea, de los primeros espacios que fueron poblados en este planeta, pues está China, el hombre de Pekín, ¿no? Tiene 800,000 años, bueno, no tantos, pero sí, o sea, son tradiciones culturales también muy, muy antiguas, pero consideremos que a pesar de que hay muchos contactos, intercambios culturales, es un espacio geográfico muy grande y no tenían la facilidad de movilidad, la información no fluía tan rápido, migraciones hay y por supuesto que había contacto, pero de que esa gente que estaba más cerca de estos otros grupos mandara la información al lugar del que había partido, pues pasaban generaciones, no estamos hablando de años, sino generaciones. Entonces no es tan fácil que en ese momento se identificara claramente otra civilización o otros grupos humanos.
Por ahí tengo el mapa de Gesio, un mapa que encontré del internet, que justamente te plantea el mundo como esta zona que hoy en día llamamos Medio Oriente, una parte de Europa, digamos de la península europea, más bien Grecia, Italia, y el norte de Egipto, ¿no? O sea, exacto. ese era el mundo... Ese es el mundo conocido. El mundo de Susudra y de Noé sería como ese exacto, espacio, es ese espacio, hasta ahí llegaba es ese espacio. El límite, ¿no? Claro, claro, y por supuesto, como te decía, va a haber contacto con gente de los territorios más alejados, ¿no? Los fenicios, obviamente que llegaron hasta España y muy probablemente hasta Gran Bretaña, pero para informar al lugar del que habían partido, que habían encontrado estos espacios, que ya estaban incluso comerciando con ellos, pues pasaba mucho tiempo, ¿no? Claro, y todas por ejemplo, las etnias nórdicas llamadas vikingas, también estaban en ese momento fuera del mapa porque estaban viviendo otra realidad. Estos grupos vikingos sí van a tener contacto, por ejemplo, con gente del Cáucaso. Va a haber migraciones desde Escandinavia, son los famosos varegos, ¿no? Varegos vikingos es el origen de ellos. Y de ahí también va a haber una mezcla con estos grupos del Cáucaso que luego se va a mover hacia el este. Por eso vamos a encontrar en India, en la antigua Persia, en lo que hoy es Afganistán, en China inclusive, gente de ojos claros, ¿no? Pues sí, ahí hay presencia de gente que no era nativa. O sea, la migración todo el tiempo. Disculpe que me desvíe del tema de los semitas, pero bueno, me parece importante como dar, justamente yo soy el preguntón incómodo, para ir como viendo esos temas que luego quedan históricamente como que fuera, pareciera que son otra historia, pero son la misma historia porque es la historia de la humanidad, ¿no? Exacto, es la historia de la humanidad y tenemos que aprender, esto sí, a verlo como parte de nuestra identidad como seres humanos, o sea, aceptar que somos migrantes o venimos de una historia migrante, porque eso nos va a permitir reflejarnos en el migrante actual y no verlo como el invasor, no verlo como el extraño, no minimizarlo y muchas veces no considerarlo igual a nosotros, sino alguien inferior que no tiene derechos y quien merece ser maltratado. Entonces, no como una amenaza, sino como una posible riqueza para enriquecer la cultura propia y la de ellos. Exactamente, y la tierra que hoy es nuestra, antes fue de otras personas, o sea, eso es también la historia de la humanidad. Bueno, los semitas son los descendientes de Sem, de este tercer hijo de Noé, que se van a asociar a muchos de los grupos que salieron de la península arábiga. Y esto lo podemos detectar por las lenguas, porque hay elementos comunes en las lenguas que hacen de esta una nueva familia lingüística, que es la familia de lenguas semitas. Ya hemos mencionado a varios de estos grupos que en diferentes procesos migratorios se van a ir moviendo, no todos, algunos se van a quedar ahí, los babilonios, los acadios, los amorreos, se van a quedar, los asirios se van a quedar ahí, o emprenderán procesos de conquista a través de los cuales van a moverse también principalmente hacia Occidente y lo que llamamos la media luna fértil, que es lo que entenderíamos tradicionalmente como el Medio Oriente. ¿A qué nos referimos? Siempre pensando que es una categorización desde la mirada europea, a lo que actualmente es Jordania, Líbano, Siria, Israel y los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, pero que en un sentido mucho más amplio en términos de elementos culturales compartidos, aunque con tradiciones distintas, abarca un territorio mucho más grande que incluiría Egipto, parte de Turquía, por supuesto, como Turquía como esta bisagra entre Asia y la península que llamamos continente europeo, pero que en realidad es una península de Asia, hasta lo que es actualmente la India, o por lo menos el norte de la India. O sea, podríamos hablar de un gran Medio Oriente en el sentido más amplio de este paradigma cultural que está conformado por muchas otras culturas, pero todas distintas a lo que llamamos Occidente.
Entonces, entre estos grupos que migran, tenemos a los hebreos, que son uno de los grupos semitas, de los muchos grupos semitas. Digamos que son hijos de Sem, en la tradición, descendientes de Sem. Algunos han tratado de relacionar o de establecer un lazo directo con Sem, de los hebreos, a través de un descendiente de Sem que se llamó Eber, y de ahí vendría hebreos. Lo que sí es que los historiadores siempre estamos buscando referentes como eslabones que nos permitan restablecer la cadena de hechos que nos ayuden a entender, y en varias fuentes aparecen palabras similares al hebreo, ibri, aperu, distintas palabras que podrían ser antecedentes o ser versiones distintas de la palabra hebreo, y que hablan de grupos de migrantes, justamente de jornaleros. Generalmente cuando un grupo migra en masa es porque hay una gran necesidad. Puede haber migraciones individuales o de grupos pequeños, pero cuando estamos hablando de migraciones en masa, de pueblos enteros, es porque se trata de personas que están buscando sobrevivir, si no, no te mueves. Si estás en un ambiente donde tienes satisfechas todas tus necesidades, no te vas a ir. Grandes sequías, grandes inundaciones, volcanes, o puede terremotos. Puede ser un proceso que se dio después de una época de bonanza, por ejemplo. Una época de bonanza donde hubo una alta productividad que permitió un crecimiento exponencial de la población. Y cuando esa bonanza se acaba, ¿qué haces con esa población? Ya no tienes los recursos para mantenerla. Entonces, se tiene que ir una parte de la población, y no es la parte de la población más rica, más favorecida. O conflictos como guerras, y eso. Exacto, también expulsan. Pues, exactamente, expulsan. Y es el caso de los hebreos, pero por favor, esto no se está dando o no se está comentando desde una forma peyorativa. No nos estamos refiriendo peyorativamente a los hebreos. Lo mismo pasó con los mexicas. ¿Quiénes son los que se movieron de la mítica Aztlán hacia el centro del México actual, hacia el altiplano central? No fueron los señores aztecas, fueron los macehuales. La gente más empobrecida es la que migra, la que tiene más necesidad, porque la otra ya tiene resuelta su vida, entonces no se va a mover. Lo mismo pasó con los hebreos. Son ellos los que se van a mover. De acuerdo a la tradición hebrea primero y judía después, más o menos por ahí del segundo milenio antes de la era común. Habrían coincidido con el gobierno de un rey amorreo muy conocido, que es Hammurabi, por el famoso código de Hammurabi. Sería más o menos contemporáneo Hammurabi de quien va a ser el patriarca de las tres grandes religiones del libro, es decir, judaísmo, cristianismo e islam, que es Abraham. ¿Abraham es un personaje histórico real? No sabemos. Para una tradición religiosa, no importa. ¿Realmente se apareció la Virgen María? Para la fe, eso es intrascendente. La fe te dice que se apareció y tú lo crees, pero la ciencia es diferente. ¿Abraham es un personaje histórico que se pueda rastrear históricamente con precisión? No. Pero ciertamente es históricamente muy importante, porque a partir de él surgen tres tradiciones, no solamente religiosas, sino culturales, que van a definir en gran medida la historia de toda la humanidad. Por eso Abraham es importante. Habría salido Abraham desde el sur de lo que actualmente es Irak, que es la antigua Mesopotamia hecha un estado moderno, contemporáneo, desde un poblado que la tradición dice que fue Ur, que todavía existe. Y se habrá movido hacia Occidente para establecerse en un territorio
que ya estaba obviamente ocupado por grupos semitas y no semitas, es decir, por grupos que hablaban una lengua semita o grupos que tenían otro origen lingüístico y muy probablemente étnico, pero que también estaban mezclados entre sí, que la tradición judeocristiana llama Canaán. Esto que decíamos del Medio Oriente convencional, Líbano, Siria, Jordania, Israel, los territorios ocupados. O sea, el nombre original de ese territorio sería Canaán, o Canaán, bueno, uno de los nombres. Uno de los nombres, Canaán, cananeos, cananitas, ¿no? Ahí están. Y son recogidos no solamente en este libro, cuando hablamos de las 3 religiones del libro nos estamos refiriendo a la Biblia, lo que los cristianos llaman Biblia, y los judíos Torá, o mejor dicho, Tanakh, que está conformado por tres partes distintas, no nos vamos a meter en eso ahora, pero que tiene muchos elementos comunes, el Tanakh o la Tanakh judía con la Biblia, y que va a servir también como fundamento para muchas de las tradiciones de lo que luego va a ser el Islam. Aunque el Islam tiene su propio libro, que es el Corán, pues se alimenta en gran medida de muchos de los personajes, de los conceptos, de las creencias de judíos y cristianos. Entonces, estos pueblos del libro van a confluir en esta región del mundo y en particular los hebreos en Canaán. Ok, entonces está interesante esto que hablabas al principio de las categorías. Estamos hablando de 3 categorías identitarias diferentes. Uno es el territorio, Canaán, otro es la identidad lingüística, que es lo semita, digamos, y otro es la identidad religiosa. Así es. Que no son las, o sea, no podemos decir que lo mismo, que un cananeo puede o no ser semita, exacto, y etcétera, pero solo para ir aclarando como en ese tipo de categorizaciones que estamos haciendo. Exactamente, exactamente. Estas categorizaciones que se hacen en un momento muy posterior de análisis histórico. Obviamente los antiguos hebreos no decían yo soy semita, pues no, ellos eran hebreos, ¿no? Pero tenían también los hebreos diversos orígenes. En un primer momento, si nos atenemos a lo que históricamente se puede rastrear, los hebreos habían sido grupos socialmente de extracción muy baja, sin tierras, algunos forajidos probablemente que asaltaban y que fueron integrándose en un solo grupo que muy probablemente habló lenguas distintas, pero que para entenderse entre sí en su categoría o en su situación de desposeídos, habrían creado una lengua franca, que es la lengua hebrea, ¿no? Y obviamente no se sentaron a dialogar, creemos una lengua nueva. No, pues esto se fue dando en un proceso histórico de larga data, no se dio en automático ni por convenio, pero se fue dando a lo largo de un tiempo largo. Se establecen en Canaán como un grupo muy marginal, igual que los mexicas se establecen en el altiplano central, en la periferia, son personas que quedan totalmente marginadas de los grupos que ya estaban ahí establecidos, pues lo mismo va a pasar con los hebreos. Ojo, la tradición judía considera a Abraham ya como un hombre monoteísta, es decir, que ya creía en un Dios único. Esto históricamente, por el tiempo en que Abraham habría migrado junto con su gente hacia la antigua Canaán, no es posible. Es decir, Abraham no pudo haber sido monoteísta, aunque en Historia de las Religiones hablamos de un monoteísmo original, porque todas las religiones nos hablan de una fuerza creadora primigenia. De ahí derivan todos los dioses, pero siempre hay una fuerza creadora primigenia. Como el Ometeo para los mexicas. Exactamente. Esto que es o el gran misterio más de las naciones del norte, ¿no? Digamos. Hay una fuerza creadora original, de ahí derivan todos los dioses. Puede haber dioses muy importantes o que van adquiriendo importancia y esa fuerza creadora original se olvida
pero existe en la historia de todas las religiones. Entonces podríamos hablar, como dicen los expertos en historia de las religiones, de un monoteísmo original, pero que queda como eso, como algo muy remoto, porque todos los pueblos de la antigüedad fueron politeístas. Y en el caso de Abraham y de su gente, no podemos hablar de una excepción. Seguramente en origen fueron politeístas, pero Abraham habría sido en todo caso enoteísta. ¿Qué quiere decir esto? Que en un panteón de múltiples deidades, de múltiples seres divinos, Abraham habría escogido a uno para rendirle culto. Un poco hace una analogía con los mexicas otra vez, el tema de escoger a Huitzilopochtli como nacional, el guía claro, que los guía en su peregrinar, exacto, aunque reconocían que existía Ometeo claro, y otras claro, deidades, bueno, otras exactamente, energías. algo así. Aunque se entendiera diferente también el tema de las deidades y la religión, digamos, exacto, americana no la podemos comprender cabalmente porque no entendemos la lengua, pero eso exacto. es un poco... La analogía es muy pertinente. Huitzilopochtli es un dios nacional. Los mexicas reconocen a otros. La serpiente emplumada, que además es un simbolismo maravilloso de la unión entre lo celestial y lo terrestre. Claro, que es el chacmol que se ve exacto. en el Templo Mayor, por ejemplo. Reconoces esas deidades, pero tú tienes una principal a la que le vas a rendir un culto especial. Los mexicas rendían culto a otras deidades y había fiestas para las otras deidades, pero la fiesta más importante, la fiesta religiosa más importante, era Huitzilopochtli. El Panqué Salistri del 21 de diciembre, dicen. Por ahí algunos autores, digamos, no sé qué tanto real sea, pero bueno, hoy en día es la que se celebra como la fiesta. Exacto. En el caso de los hebreos, de Abraham en concreto va a ser lo mismo. Es un hombre, o fue un hombre que lo más probable es que haya sido enoteísta y él decidió hacer su devoción a un Dios. Incluso hay una parte del Antiguo Testamento donde Abraham en esta devoción a Dios dice, el más poderoso entre los dioses. Ahí claramente a los redactores del Antiguo Testamento, que no fue uno, fueron varios, y no se escribió de corrido, obviamente, se les pasó ese detallito. Si estás hablando de un solo Dios, pues ¿cómo va a ser el más grande entre todos los dioses? ¿Qué quiere decir eso? Que existen otros, ¿no? Tú eres el más claro, poderoso. ya estás dándole certidumbre y existencia a los demás. Exactamente. ¿Y cuál sería el nombre de este Dios que escoge a Abraham? En la tradición de los pueblos semitas, no se nombraba al Dios principal, no había un nombre concreto, porque el haber nombrado al Dios poderoso por su nombre le habría dado cierto poder también a los fieles para invocarlo cuando se les diera la gana y de alguna manera manejarlo, ¿no? Manipular a través del nombre. Entonces los pueblos semitas no nombraban a sus dioses, simplemente se referían a estos dioses principales como Señor, que en hebreo se dice Elohim, otro nombre, Adonai. Quieren decir el Señor, o en la tradición de los árabes, Allah. Allah quiere decir Señor, simplemente. Los árabes son semitas también, como los hebreos. Entonces, se establece Abraham, de acuerdo a la tradición, va a tener descendientes, tiene, como cualquier hombre de su época, más de una esposa. Con Sara va a tener a Yishak, pero su primogénito lo tiene con una esclava egipcia de nombre Agar, que va a ser Ismael, que sería, de acuerdo a la tradición árabe, el padre de los árabes. O sea, dentro de la propia tradición judía y la tradición árabe, hebreos y árabes serían literalmente hermanos, porque son hijos del mismo padre. Pero de diferente madre. De diferente madre.
O sea, porque la madre es egipcia y la otra es cananea o de Canaán. Es hebrea. Hebrea, ok. Hebrea, como Abraham. Los hijos, claro, de ahí, bueno, muchos de los hijos de Isaac y los hijos de Ismael. Claro, los hijos de Isaac, los hijos de Ismael. Y Isaac va a tener un hijo que va a ser Jacob. Y que va a establecer, así como Abraham va a establecer un diálogo con Dios, un pacto con Dios, y a partir de ese pacto, Jacob se va a llamar Israel. De ahí vendrían los israelitas, ¿no? A los seguidores del Dios de Jacob, a los descendientes de Jacobo, Israel, pues se les llama israelitas. Los israelitas, en una primera etapa de la historia de los hebreos, que serán antepasados, no todos los hebreos, pero sí algunos antepasados de los judíos, no todos los israelitas eran judíos, y los hebreos en origen no son judíos. Esto es muy importante recalcarlo. La religión de Abraham, en términos históricos, no me estoy metiendo con la tradición, en términos históricos, no fue el judaísmo. El judaísmo es una religión muy posterior a la época de Abraham. Y sí quiero ser muy cuidadosa en esto, que estamos hablando en términos históricos, para no meternos con la tradición y menos con la fe. Es en términos históricos. Los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, que son lo que la tradición conoce como las 12 tribus, Ahí está. habrían poblado todo lo que es el Medio Oriente convencional, la antigua Canaán, y se habrían repartido la tierra, de acuerdo a la tradición. Son 12 hijos que tiene Jacob. Uh-huh. Se reparten la tierra, al único hijo que no le toca tierra es a Leví. No encuentras, si tú ves un mapa del antiguo Israel, no vas a ver un territorio para la tribu de Leví. Pero a Leví, de acuerdo a la tradición, le dejan el sacerdocio. Bueno, eso es de acuerdo a la tradición. ¿Qué habría pasado? Las migraciones siguieron. Y es muy probable que algún grupo de estos hebreos hubiera migrado hacia el norte de África, a lo que es Egipto. Y habría migrado en una época también entre el año 1500 y 1350 antes de la era común, en una época importante para Egipto, porque es la transición entre el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Es una etapa muy importante para Egipto, no solamente de transición de un periodo a otro, sino también en términos religiosos, en una época que va a ser excepcional para Egipto, que si hay una civilización que tiene un panteón extensísimo de dioses es la egipcia, justamente, pero estas migraciones de hebreos habrían llegado en el momento en que está reinando Egipto Amenofis IV, que es un personaje de lo más interesante, porque además de que es un rey muy sabio, pero también muy enfermo, físicamente enfermo, él va a tener una inclinación, él sí, una inclinación monoteísta. Incluso se va a cambiar el nombre, porque para él los múltiples dioses del panteón egipcio son dioses falsos. Hay solamente una deidad a la que hay que rendirle culto, que es Atón, es una deidad solar. Él se cambia el nombre de Amenofis IV a Akenatón, justamente. En esa época, muy probablemente se habría dado este proceso migratorio de los llamados Ixos, que en antigua lengua egipcia, todavía no tenemos la arabización de Egipto, esa es muy, muy posterior. En antigua lengua egipcia significa extranjeros, Ixos. Pero ojo, no estamos hablando
de grupos de desposeídos. ¿Los hicsos son hebreos? No sabemos, tal vez sí. Pero estamos hablando de guerreros que incluso llegan a gobernar Egipto. Es un periodo muy corto, de no más de 100 años, que los hicsos se hacen con el poder en Egipto, pero luego son expulsados y regresan a Canaán. Hay quien piensa que muy probablemente lo que la tradición considera la tribu de Leví, que se quedó sin tierra, habría migrado a Egipto, serían los hicsos, lo ponemos con signo de interrogación, y luego habrían regresado a Canaán sin tierra, pero ya con una tradición religiosa monoteísta. Y también, bueno, no recuerdo muy bien, pero los rastafaris y todas las tribus etíopes hablan de la 13ª tribu y hablan también de como que se consideran, pienso, hijos de esos hebreos de Leví, de esos como tribu perdida que fue hacia África, que bueno, esa es otra línea de algo que pudo haber pasado. Ya luego invitaremos a alguien que conozca bien de ese tema para que nos explique cómo se hace esa conexión. Esa ¿no? conexión, sí. Exacto. Bueno, cuando llega la tribu de Leví, vamos a tener ya un territorio que está dividido entre las diferentes tribus. Esto de acuerdo a la tradición, pero en los hechos históricos, pues un territorio tan pequeñito siempre va a estar en disputa. Siempre va a haber un grupo que domine a otro. Y aparece en la tradición otro personaje muy importante para los 3 pueblos del libro, pero sobre todo para los judíos, que es David, el rey David. Este rey que en una línea de sucesos continuos habría destronado a su rey, a Saúl, se habría puesto él en el trono del pueblo de Israel y habría conformado un gran reino, el reino de Israel. Históricamente esto es súper difícil de probar, porque más allá de la tradición escrita judía, la Torá, nadie habla de David como un rey de un reino muy grande. Hay otras tradiciones que mencionan a un rey David, sí. O sea, muy probablemente David es un personaje histórico real, pero no el gran rey que nos describe la tradición judeocristiana, sino la cabeza de un reino muy, pero muy chiquito, si es que podemos llamarlo reino en el sentido literal del término. Era probablemente un poblado pequeño en las montañas, incluso la ciudad principal, la llamada ciudad de David, que es Jerusalén, no la fundaron los hebreos. Es un asentamiento muy, muy antiguo, muy probablemente del 3er milenio antes de la era común, y la fundó otro grupo semita, otro grupo cananeo, que se llamaban los jebuseos. Por eso el nombre de Jerusalén. No, el nombre de Jerusalén viene de una palabra de la lengua jebusea, Yerushalayim, que quiere decir la ciudad de Shalem o Shalim, que es una deidad de los jebuseos, es una deidad de la oscuridad, de la noche, de la quietud, de la paz. De ahí la palabra hebrea Shalom, Salam en árabe. Y el nombre de la ciudad, que es la ciudad de la paz, porque está dedicada a una deidad de la tranquilidad, de la oscuridad, de la calma. Qué interesante que la noche y la oscuridad se relacionen con la paz y el silencio. Me parece interesante teológicamente ya desde otra perspectiva, pero también eso es el Monte Sión, ¿sabe? ¿O no? La parte antigua, esto es muy interesante que lo digas, la parte más antigua de la Jerusalén actual está atravesada por el Monte Sión, pero la ciudad de David, lo que fue propiamente la ciudad de David, habría quedado fuera de lo que es actualmente la Jerusalén antigua, la Jerusalén que está amurallada, habría quedado fuera. O sea, la Jerusalén que conocemos ahora, que tiene vestigios arqueológicos muy valiosos,
no son de los tiempos del rey David. Lo del rey David había quedado afuera. El rey David de la época más... Estamos hablando del siglo XI, X antes de la era común. Y David va a tener uno de sus descendientes, el más famoso, que es Shlomo o Salomón, ¿no? El rey Salomón. El famosísimo rey Salomón, al que se le atribuyen pues, los evangelios, ¿no? Los evangelios de la tradición cristiana. Salomón habría construido el templo, este templo maravilloso para la devoción de los fieles de una religión que de acuerdo a la tradición judía ya era judía, históricamente no era judaísmo todavía, muy probablemente era una devoción enoteísta. Y este gran templo, que nos es descrito en la tradición judeocristiana, no habría sobrevivido, habría sido destruido unos años, no muchos, unos años después de haber sido construido, pero de manera definitiva cuando un rey mesopotámico, el rey Nabucodonosor babilonio, en sus recorridos para conquistar y someter a otros pueblos, habría llegado hasta el reino de Israel y lo habría destruido. Ya este reino no era un reino propiamente unificado. Después de la muerte de Salomón, el reino se divide en dos subreinos, digamos, el reino de Israel al norte y el reino de Judá en el sur. Aquí hay una confusión también. Hay gente que dice, bueno, a partir de que se crea el reino de Judá, ya podemos hablar de judíos. No, no todavía. Los habitantes del reino de Judá van a ser denominados, y ellos mismos se van a llamar judeos, no judíos todavía, judeos, habitantes del reino de Judá. Otra vez una adscripción territorial, una categoría de territorio, no religión. Exactamente. Muchos de esos habitantes de Judá y también del reino de Israel ya conocían el decálogo de Moisés, la ley mosaica, y muy probablemente la seguían. Pero todavía no podemos hablar de una tradición religiosa unificada como tal, porque si entendemos que la religión es la fe institucionalizada. ¿Qué quiere decir eso? La religión marca las pautas de comportamiento, las reglas de lo permitido y de lo no permitido. La fe es la devoción personal que tú tienes, que se va a configurar como una religión, es decir, como un reglamento colectivo de una colectividad. Eso viene después, y es lo que va a pasar con el judaísmo, efectivamente. Hay grupos, tanto en Israel como en Judá, que siguen la ley mosaica. ¿De dónde viene la ley mosaica? ¿De dónde era Moisés? Era egipcio. El nombre Moshe es un nombre egipcio, no es un nombre hebreo. Entonces ahí tenemos una prueba muy clara dentro de la propia tradición, es una prueba histórica de que este monoteísmo que traen los hebreos de regreso a Canaán, los que regresan a Canaán, lo traen de Egipto. Más que traerlo no viene de Abraham. No viene de Abraham. No viene de Abraham. En todo caso sería a través de la ley mosaica. Porque Moisés se le consideraría el padre de la cultura judio-cristiana de alguna manera, ¿no? A través de los mandamientos. Bueno, el patriarca principal es Abraham. Okay. Pero quien va a configurar en un primer momento, tampoco tenemos una prueba histórica de Moisés. O sea, sí, Moisés, aquí está un testimonio que no sea la Biblia o la Torá donde aparece Moisés, no lo hay. Pero dentro de esta tradición sí podríamos hablar de migrantes que trajeron elementos culturales novedosos de regreso a Canaán, ya que ellos regresan, no que hayan tras la expulsión de Egipto, ¿no? Exactamente, tras la expulsión de Egipto. Y eso se personifica en la figura de Moisés. Es la ley mosaica, son los 10 mandamientos. ¿Y por qué va a haber una necesidad de una ley mosaica? Porque si había una tradición religiosa antes, ya de una religión institucionalizada enoteísta,
En algún momento las ovejas empezaron a salir del redil y entonces hubo necesidad de meterlas otra vez en orden a través de los 10 mandamientos. La creación de un dogma específico. Exactamente. Para entonces sí comenzar lo que sería una tradición ya religiosa. Propiamente, pero de todas maneras en la época de Moisés esto no se figuraba ya propiamente como una religión. Claro, porque son leyes políticas de relación entre seres humanos. De relaciones sociales. De relaciones sociales donde no se puede matar. Exactamente. La regulación de la... Así es, del comportamiento social. Vamos a procurar que socialmente haya una convivencia armónica. Eso es el decálogo de Moisés, básicamente. Pero, claro que hay ya un proceso de configuración, ya no de un Dios entre todos los dioses, sino uno y solo uno. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Exactamente. Pero, ¿quién va a poner esto por escrito? ¿Cuándo se va a dar? La tradición dice que cuando Nabucodonosor, a finales del siglo VI, antes de la era común, destruye Jerusalén, destruye el templo, se lleva a la élite religiosa judía hacia Babilonia. Lo más probable, en términos históricos, es que ya haya habido intelectuales, estudiosos, que desde Canaán hayan ido a Babilonia y después de Babilonia a Persia. ¿Y por qué? Porque eran los centros, los grandes centros culturales y de sabiduría de la época. ¿Qué es lo que haces ahora? ¿Quieres aprender? Pues no te vas a quedar en la escuela de tu pueblo, vas a ir a donde está el conocimiento. La biblioteca de Alejandría, ¿cómo se llamaba? ¿De Alejandría? Alejandría se está en Egipto. No, pero había algo, me acuerdo, en Babilonia, ¿no? En Babilonia es muy famosa por los jardines. Los jardines, sí. Pero es un centro también de conocimiento, de sabiduría, lo mismo que Persia. Okay. Entonces es muy probable que ya hubiera comunidades de protojudíos, si podemos decirlo así, tanto en Babilonia como lo que va a ser posteriormente Persia. Okay. Y que de ahí hubieran tomado muchos elementos, tanto de Mesopotamia, en ese momento con un reino dominante, un imperio dominante que es Babilonia, y de Persia. Es ahí, justamente en esta estancia de protojudíos, en este espacio geográfico, donde se van a integrar a su tradición el mito de Noé, que es un mito mesopotámico, y algunos elementos como el paraíso, la existencia de ángeles, que son persas. Se van a incorporar a la tradición que ya había sido puesta por escrito por diferentes escribas y sistematizadores de las creencias, pero que no estaba unificada. ¿Quién va a hacer este trabajo? En la tradición judía y en lo que va a ser el Antiguo Testamento cristiano, vamos a encontrar por lo menos 4 fuentes distintas que aportan información a la configuración de lo que luego va a ser un solo documento. El documento Y, el documento E, el documento S y el documento D. Son 4 fuentes distintas. ¿Por qué hablamos de un documento Y? Porque es los versículos que conforman este documento se refieren a Dios como Yahvé. El documento E lo nombra como Elohim. El documento S o P, también se le conoce como documento P, priest, sacerdote, es la fuente sacerdotal. Y el documento D, el Deuteronomio. Quien habría sido el sistematizador en una primera etapa de elaboración de lo que va a ser posteriormente la Tanakh, la Torah y otros 2 documentos, los Ketuvim y los Nevi'im de la tradición hebrea, o el Antiguo Testamento cristiano,
habría sido el profeta Jeremías, que es expulsado, de acuerdo a la tradición judía, junto con los grandes intelectuales del reino de Israel, lo que quedaba del reino de Israel, de Judá, a Babilonia, y que ahí habría tenido el tiempo de sistematizar, de unificar en un solo documento las tradiciones que habían ido recogiéndose a lo largo de un periodo muy amplio, integrando otros elementos locales, como lo que comentábamos del mito de Noé y de la propia tradición persa, la propia tradición religiosa persa, hasta que un gobernante persa, Ciro el Grande, permite a esta élite judía, y ahí ya podemos hablar de judíos, porque ya hay una comunidad de fieles que se reconoce como tal, que sigue una misma tradición, que tiene un documento sistematizado de sus creencias, regresan a Canaán, les permiten el regreso a Canaán. O sea, este grupo, no solo Jeremías, sino todo este grupo Todo que este estaba grupo. en Mesopotamia regresa a Exacto. Canaán, ya con un, digamos, un dogma, unos escritos, una sistematización. Exacto. Y una fe concreta. Exacto, pero ¿quiénes son los que regresan? ¿Se quedan comunidades allá? Por supuesto que sí. ¿Se quedan comunidades judías en Mesopotamia? ¿Se quedan comunidades judías en Persa? Claro que sí. Y, digamos, lingüísticamente siguen siendo semitas. O quién sabe. En el caso de Mesopotamia sí, pero en el caso de Persia no, ya son judíos persas. Esto hay que entenderlo claramente. Cuando estamos hablando de una religión, no nos estamos refiriendo a una etnia. Y esto es parte del problema actual. Uno dirá, pero ¿cómo? Si estamos hablando de hace 1000 años, miles de años, no 1000, sino miles de años, ¿cómo es posible que nos aterricemos en el problema actual? Es que el judaísmo es una religión. Los judíos son los fieles de esa religión, no son una etnia. Son muchas etnias que tienen una misma Por religión. supuesto que sí. Y muchas tradiciones también, digo, y muchas identidades lingüísticas también. Identidades lingüísticas. Y culturales también. Culturales, que siguen una tradición, lo mismo que siguen una tradición los católicos, que hablan las lenguas de los países donde están las comunidades católicas, pero no corresponden a una sola etnia, ni hablan una lengua común. Hay una lengua litúrgica dentro del catolicismo que es el latín, pero las comunidades de fieles católicos no hablan latín, no es su lengua vernácula, es la lengua con la que el máximo dirigente, la cabeza de la Iglesia Católica, el Papa, escribe las encíclicas y demás documentos que crea, pero no es la lengua de los fieles. Sí, antes todas las misas se daban en latín, ahora ya no sé en qué, creo que el Concilio Vaticano, no sé cuál, el Concilio Vaticano II permitió ya dar la misa exactamente. en la lengua local. Yo no soy católica, pero no conozco muy bien el funcionamiento, pero no era toda la misa en latín, pero sí lo que es toda la liturgia era en latín. Bueno, lo mismo va a pasar con las comunidades judías. Son comunidades judías además que se dispersan desde tiempos muy remotos. La diáspora es parte de la tradición judía. Los judíos, las comunidades judías han vivido dispersándose a lo largo de toda su historia y es parte de la identidad judía. Y justo a partir de que Jeremías regresa de Mesopotamia a Canaán, digamos, Jeremías y su grupo, ¿es en qué época es? Estamos hablando en el siglo VII. Siglo VII antes de Cristo, ok. No. O sea, hace 2700 años. Sí, exactamente. Y ahí me equivoqué en algunas fechas, porque la expulsión de los judíos habría sido antes de lo que yo dije. Pero bueno, esas fechas las podemos checar después. Y las ponemos las podemos poner en la tabla que vamos a compartir con quienes nos escuchen. Lo cierto es que se quedan comunidades judías, tanto en Mesopotamia como en Persia, y ahí se van a quedar, sin ningún problema. No van a ser perseguidos. Estos dogmas. Sí, ya son judíos como tal. Y permanecen hoy en día. En Persia sí. En Persia sí. No sé si todavía quede alguna comunidad de judíos en Irak, no lo sé.
después de la creación del Estado de Israel, no lo sé. Okay. Yo creo que no. No todos los judíos que habían sido expulsados de acuerdo a la tradición o que ya estaban ahí, van a regresar. Muchas comunidades se van a quedar ahí. Y entonces ya se da un regreso a lo que había sido el reino de David, el reino de Salomón, que ya ha sido dividido. La población de Judea, del reino de Judea, va a adoptar completamente la sistematización de estas creencias que ya tenían, pero que ahora están ya conformadas en un dogma, y los habitantes del norte, de lo que había sido el reino de Israel, ya conservan la tradición de la ley mosaica, pero no se consideran judíos, son samaritanos. Y de hecho todavía hay comunidades samaritanas en Cisjordania. Jeremías regresa. Jeremías regresa, y con Jeremías varios más. Sí, exacto. Jeremías sigue un grupo de gente, se quedan muchos en Persia. En Mesopotamia. Y en Mesopotamia. Sí, y lo que me comentabas, ellos siguen siendo semitas. A estas alturas, lo semita no está definido por la etnia, sino por la lengua. Y obviamente los grupos que se quedan en Persia van a hablar persa. Y los que se quedan en Mesopotamia a la larga hablarán árabe, porque va a ser la lengua con la que van a crecer, con la que van a nacer, por Dios. Entonces esto no tiene nada de extraordinario. Sin embargo, estos grupos van a mantener el hebreo como lengua litúrgica, eso sí. La escritura de la Torá se va a mantener en hebreo. Digamos que Jeremías crearía la primera Torá. No. No, todavía. O sea, va a sistematizar la información. Exactamente. Y crea una digamos. Una proto, podríamos decir. Okay. Pero la Torá como tal, la configuración de la Torá es muy posterior. Ok, luego vamos a eso. Entonces Jeremías vuelve a la zona de Cananea, que sí, es el reino de Israel, Canaán, y el reino de Judea al sur, ¿no? Sí. Pero no se va a encontrar con esta población de fieles unificada que han estado esperando a que regresen los sabios. En el norte, en lo que había sido el reino de Israel, están los samaritanos que siguen la ley mosaica, pero que ya no se van a integrar al judaísmo como tal. Y que permanecen, nos comentabas, comunidades samaritanas. Todavía en la actualidad hay comunidades samaritanas en Cisjordania, porque Cisjordania, territorio de Cisjordania, esto lo explicaremos después, el territorio de Cisjordania es el que concentra prácticamente todos los lugares mencionados en el Antiguo Testamento. Ahí es donde está. Bueno, la población de lo que había sido el reino de Judea sí adopta, no toda muy probablemente, pero gran parte sí adopta la nueva religión. Estos judeos, habitantes de Judea, se convierten al judaísmo y entonces son judíos o judíos. Se parece un trabalengua, pero podríamos decirlo así. Y entonces ya podemos hablar de una religión como tal, es decir, como una fe institucionalizada, con dogmas, con documentos, con escrituras sagradas, y quien realmente le va a dar su forma cuasi final va a ser un personaje posterior que se llama Esdras. Esdras. Hay un libro muy interesante, luego les vamos a dar la referencia, que se llama ¿Quién escribió la Biblia? Ahí un autor judío nos va dando pistas, cómo van rastreando las manos que escribieron los documentos que hoy conforman el Antiguo Testamento, la Torá judía. Es muy interesante, insisto, luego les vamos a dar la referencia completa, pero también haciendo hincapié otra vez de que estamos hablando de un rastreo histórico, no nos estamos metiendo con la fe. Y entonces ya tenemos conformada la primera gran religión monoteísta de la historia, que es el judaísmo, a partir del siglo VII, VI antes de la era común. No es anterior, el judaísmo como tal.
Qué hermosa plática, Ana. Muchas gracias. El tiempo se va volando, pero espero que a las y los espectadores y oyentes de este programa les haya fascinado tanto como a mí. Hay mucho más que investigar. En el video van a estar los documentos, vamos a pasar algunos mapas, algunos cuadros. A la gente que lo esté escuchando por audio, vamos a poner una referencia a la página de otrosmundochiapas.org para que puedan descargar estos en PDF y de esa manera puedan tener estos temas. Vamos a ir desarrollando lo más lentamente y poco a poco esta temática histórica, justamente porque queremos entender la guerra para soñar con la paz. Porque para soñar con la paz, pues hay que entender de dónde vienen los conflictos, de dónde vienen estos temas de la identidad religiosa, la identidad lingüística y la identidad territorial que hoy conforman los diferentes actores que están en el conflicto. Claro, hay nuevos actores muy nuevos como los Estados Unidos, como otros actores que están en la región, que también iremos viendo cómo van llegando a la región y los intereses que van implicando que por algo están ahí, pero vamos a ir poco a poco. Esperemos que haya sido de su agrado. Yo en lo personal estoy fascinado, Ana, te agradezco muchísimo. Grabaremos otro programa esta misma semana y los publicaremos lo más pronto posible en la página de otrosmundochiapas.org y en las redes sociales. No sé con quién quisieras despedir. Pues nada, que insisto, es un intento, es una aportación que hacemos. Yo no soy especialista en el tema, ni mucho menos experta, por eso hay datos que confieso que tengo que verificar. No pasa nada, lo importante es que estos conceptos vayan quedando claros y es una aportación no a la polarización que se está dando en torno a esta terrible situación, sino es una aportación a la construcción de paz, que es responsabilidad de todos y de todas, y es la forma como vamos a empezar, ¿no? Entendiendo, aclarando conceptos, haciendo esta revisión histórica que es tan importante, pero en un espacio de diálogo, como tú decías, es dialéctico, y en donde no buscamos convencer a nadie ni jalar la opinión ni las preferencias de nadie hacia una parte o hacia otra. Aquí nuestra posición es muy clara y es una postura, esto debe quedar muy claro también, Marco, es una postura, es un posicionamiento, decir yo no me inclino por esta o por esta. Será la propia revisión histórica, el propio análisis que hagamos, lo que vaya perfilando de una manera más clara cuál es nuestra posición, porque sí la tenemos. Pero aquí de lo que se trata no es de hablar a favor de lo que nosotros pensamos que es lo correcto, sino dar los elementos para que la gente se haga su propia opinión. Ya hablar de un posicionamiento a favor de la paz es una elección, no es neutralidad. Aquí no se puede ser neutral. Pues eso, nada, muchas gracias, Marco, y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias a Miki también, que está en la cámara y en los controles de esto. Y pues nos vemos en nuestro siguiente programa, Entendiendo la Guerra para Soñar con la Paz. Hasta pronto.